Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Amaranta Capital. Hoy quiero empezar el vídeo de una forma un poco diferente. Durante esta semana he dedicado muchas horas a revisar un par o todas las operaciones que he realizado desde principios de año. No lo he hecho para comprobar cuánto dinero he ganado, tampoco para buscar una estrategia nueva. Lo he hecho para responder a una pregunta mucho más importante. ¿Dónde puedo mejorar como gestor? Os adelanto que esta revisión ha confirmado una sospecha que lleva ya meses rondándome la cabeza. Pero antes de enseñar la Excel y explicaros las conclusiones, vamos a situarnos en el mercado y a revisar cómo está el euro dólar en las distintas temporalidades que utilizo. Empezamos por el gráfico semanal, como siempre. Ponemos gráfico semanal, ampliamos el mapa, gráfico semanal, ¿qué vemos aquí? Primero, que para mí la estructura principal continúa siendo bajista. ¿Por qué? Porque tenemos un primer impulso bajista que va desde aquí hasta aquí. Impulso bajista solo puede indicar continuaciones bajistas. Posteriormente el mercado rompe esos mínimos, los mínimos estos de aquí, y activa la segunda extensión bajista. ¿Hasta dónde puede llegar? Nadie lo sabe con certeza. Pero sí, proyectamos un movimiento similar al anterior. El objetivo más probable continúa aproximadamente en la zona de 1.1170 más o menos. Esta es la referencia que yo llevo, teniendo en cuenta con este rectángulo, que es este rectángulo equivale a la extensión primera, ¿vale? El nivel este de aquí arriba a este de aquí equivale a la distancia que tiene este rectángulo. Ahora bien, aunque la estructura principal sigue siendo bajista, el precio lleva varias semanas moviéndose alrededor de los mínimos. Y sigo pensando que antes de continuar descendiendo podría necesitar visitar algunas zonas de resistencia. Las referencias importantes prácticamente no han cambiado. Primera resistencia relevante alrededor de 1.15. La zona de aquí es importante. Es una zona que el precio todavía no ha visitado y que podría funcionar como un auténtico imán. Si consiguiera superar esa zona, la siguiente referencia sería el giro, que está un poco más arriba y coincide con el nivel de precio 1.1625. Por la parte inferior, haciendo ya el tonto y donde se encuentra ahora, está el 1.1375. Y si termina perdiéndolo con claridad, la siguiente referencia sería los mínimos anteriores. El mínimo de aquí abajo, pues serían los mínimos a tener en cuenta. Con este mapa definido, podemos bajar ya de temporalidad, bajamos al gráfico diario. El gráfico diario nos permite responder esta pregunta que está intentando desarrollar el precio ahora mismo. Aquí podemos apreciar con más detalle la pequeña extensión alcista que se había formado desde mínimo. El precio consiguió romper este nivel que vemos aquí. Fijaros, este de aquí, roto. No lo ha roto con la suficiente fuerza como para alcanzar el 1.15, pero ese nivel sí que lo ha roto. Pero hay algo que no debemos perder de vista. La estructura que realmente manda continúa siendo la gran extensión bajista del mes anterior, esta de aquí. Todo este nivel está marcando un poquito el movimiento de este mes. Por eso, mientras esta estructura siga vigente, cualquier subida puede interpretarse como una búsqueda de zonas de retroceso dentro del movimiento principal, que es bajista. Como referencia importante, las mismas que en el gráfico anterior, 1.15. Sin embargo, durante la jornada de ayer y coincidiendo con la noticia del BCE, el precio rompió la pequeña estructura alcista que veíamos siguiendo. Esta estructura, esta pequeña de aquí, pues la ha roto por la parte baja. Eso da más probabilidades al escenario bajista y abre la puerta a una posible visita de los mínimos del mes anterior. Y el precio llegará hasta aquí abajo. Todavía tenemos que observar cómo se desarrolla el movimiento, pero el mercado ya nos ha informado y dado nueva información. No se trata de tener razón, ¿vale? Se trata de adaptarse a lo que el precio va mostrando. Y hasta aquí el análisis, gráfico diario ya cerrado. Pasamos al último gráfico que analizo, gráfico de 4 horas. Aquí ya sí llegamos a temporalidad donde realmente tomo decisiones. El gráfico de las 4 horas, aquí es donde preparo y ejecuto mis operaciones. Tengo en cuenta el contexto del gráfico semanal, diario y los soportes y la resistencia que han salido, las noticias relevantes que hay durante la semana y sobre todo siempre me hago la misma pregunta: ¿existe una operación donde el riesgo tenga sentido? Pues si la respuesta es no, simplemente espero o no actúo. ¿Qué ha ocurrido esta semana? Esta semana tenemos pues la noticia que ya ha salido, que ha sido la más importante de la semana, la decisión del BCE. Publicada durante la jornada de ayer, mi operación terminó con resultado negativo, tenía una operación abierta y con la noticia del BCE pues me salió en contra.
En un primer momento el precio realizó un movimiento alcista que parecía dar continuidad al escenario que llevaba preparado, pero esta lectura terminó siendo incorrecta y me fulminaron, ¿vale? Me tocó el stop. El precio utilizó ese momento inicial para buscar liquidez, se dio la vuelta, rompió la estructura por la parte inferior y desarrolló un movimiento bajista. Y aquí quiero detenerme para hacer una reflexión. Normalmente hablamos de operaciones ganadoras y operaciones perdedoras. Pero una operación negativa, siempre que haya respetado las reglas de tu estrategia, no tiene por qué ser únicamente una pérdida. De hecho, tienes que sacar información de ella. Es una enseñanza. Y es una oportunidad para revisar si ese comportamiento ya se ha producido anteriormente y comprobar si existe algún patrón que podamos identificar en el futuro. Cuando una operación sale mal, suele estar ocurriendo varias cosas. Puede tratarse simplemente de una pérdida normal dentro de la estadística de la estrategia, o puede existir algún aspecto que todavía no hayamos estudiado suficientemente. O puede que hayamos cometido un error durante el análisis, la ejecución o la gestión. La única forma de saberlo es revisar la operación, y no una sola vez. Hay que compararla con situaciones anteriores, buscar comportamientos que se repitan, hay que encontrar un patrón. Pues si el mercado vuelve a presentar un escenario parecido, y seguramente lo hará, tendremos más información para tomar una mejor decisión. En esta ocasión, el precio volvió a dejarme una idea que quiero conservar. Primero busca liquidez y después desarrolla el movimiento principal. Voy a volverla a repetir, a ver si alguien se la quiere apuntar, ¿vale? Primero busca liquidez, el precio, y después desarrolla el movimiento principal. Esto me tiene que servir a mí para cuando haya noticias. Una lección que desde luego llevo grabada a fuego, así que me la guardo en el cajón, por ahí hay que sacarla casi mensualmente, ya que noticias tenemos. Operativa de la semana anterior. ¿Qué teníamos? Mira, además esta operación está muy relacionada con lo que ocurrió durante la semana anterior. La semana pasada detecté una posible operación alcista, pero decidí no ejecutarla porque no terminaba de verla clara. Finalmente el mercado desarrolló la idea que había planteado, que lo hizo sin mí dentro. O sea, subió, perdiendo yo la idea que yo tenía. También apareció un movimiento previo de engaño alrededor de una noticia y posteriormente el precio terminó desarrollándose en ese sentido contrario. Por lo tanto, ya tengo dos ejemplos recientes con ciertos elementos en común. Eso no significa que hayamos encontrado una regla infalible, ni mucho menos. Pero sí es una circunstancia que voy a estudiar y tener especialmente presente durante las próximas semanas con noticias importantes o las noticias que le hacemos el seguimiento. Porque prácticamente todos los meses encontramos varias semanas que son condicionadas por decisiones de bancos centrales, datos de inflación, empleo u otros acontecimientos relevantes. El objetivo no es adivinar qué hará la noticia, el objetivo es entender mejor cómo reacciona el precio alrededor de ella, porque una buena operación no nace de tener prisa, nace de esperar hasta encontrar un escenario donde el riesgo tenga sentido. Venga, todo esto enlaza directamente con el trabajo más importante que he realizado esta semana, que durante los últimos días he revisado absolutamente todas las operaciones que llevo analizadas desde enero. Las que ejecuté, las que descarté, las que cerré demasiado pronto y las que dejé desarrollar. Para cada una he comparado la idea que tenía inicialmente, lo que terminó haciendo el mercado y cómo actué yo realmente. ¿Y sabes cuál ha sido la conclusión? Mi análisis estaba funcionando mejor que mi ejecución. Mi análisis estaba funcionando mejor que mi ejecución. Esto te lo dice todo. Y esa diferencia me está impidiendo tener unos resultados que reflejen finalmente la calidad del análisis. He encontrado muchas operaciones que descarté por miedo, por falta de confianza o simplemente porque cuando llegó el momento de ejecutar no terminé de verlas suficientemente claras. Sin embargo, al revisar posteriormente el movimiento, una vez hecho el movimiento sin mí o conmigo, muchas de esas ideas terminaron desarrollándose correctamente. Yo voy a ser sincero, verlo da cierta rabia, no te voy a decir que no, porque no estamos hablando de operaciones que no haya visto, las había analizado, las tenía identificadas, pero en el momento de la verdad no fui capaz de ejecutarlas como tocaba con el análisis hecho. Y eso realmente es un problema que debo corregir si quiero mejorar como gestor. Pero no solo he revisado las entradas que no ejecuté, también he estudiado las operaciones en las que sí he participado. Y aquí he encontrado otro punto importante de mejora, las salidas. En algunos casos cerré demasiado pronto, en otros no dejé respirar suficiente la operación y también he detectado que no siempre estaba gestionando de la misma manera.
dependiendo de cómo se sentía ese día, de cómo me sentía yo, el resultado de la operación anterior o de la confianza que tenía en ese escenario terminaba tomando decisiones diferentes o no cumpliendo el análisis. Eso provoca que los resultados no dependan únicamente de la estrategia, también dependan de mi estado como esté esa semana. Y eso como gestor tengo que reducirlo al máximo. Después de revisar toda esta información he tomado la decisión. No voy a cambiar mi estrategia, no voy a cambiar mi forma de analizar el mercado. Lo que voy a mejorar es mi ejecución. A partir de ahora voy a centrarme en dos aspectos muy concretos. Primero, confiar más en mi análisis. Si aparece una entrada que cumple las condiciones de mi estrategia, tengo que ser capaz de ejecutarla. No puedo permitir, por el miedo, la inseguridad o los resultados de las operaciones anteriores decidan por mí. Eso no significa entrar en cualquier sitio, significa actuar cuando el escenario previamente estudiado aparece, ¿vale? Cumplir con el análisis, la estrategia que tengo, básicamente es eso. Segundo, utilizar el mismo riesgo en todas las operaciones. Ni más porque una entrada me guste mucho, ni menos porque tenga dudas. Quiero que todas las operaciones partan de las mismas condiciones para poder comparar correctamente resultados con el análisis. Porque hasta ahora uno de los motivos por los cuales mi cuenta personal no refleja la misma estabilidad que el Darwin, por ejemplo, es precisamente por la variedad del riesgo. Y si cambio el riesgo dependiendo de la entrada, termino contaminando la estadística. Quiero que los resultados dependan de la estrategia, de mi capacidad para ejecutarla, no de lo que creo yo ese día. Curiosamente, mientras realizaba toda esta revisión, esta semana he recibido 716 euros correspondiente a la gestión de los 100.000 euros que gestiono a través de Darwin X0. ¿Qué voy a hacer con ese dinero? Pues lo tengo muy claro. Voy a hacer con ese dinero, que ya lo tengo hecho, es reinvertirlo en mi propia estrategia. ¿Por qué? Porque si confío en ella para gestionar capitales de terceros, también tengo que ser capaz de confiar en ella como mi propio inversor. Y voy a utilizar ese ingreso para aumentar el capital que tengo como inversor. La idea es simple, es incorporar el capital y continuar aplicando exactamente el mismo proceso. De esta manera el dinero que voy obteniendo mediante la gestión empieza a trabajar dentro de mi propia estrategia. Mi objetivo ahora es aplicar estos dos cambios desde esta semana hasta final de año, confiar más en las entradas que cumplen mi plan y mantener un riesgo constante en cada operación y así mejorar las salidas también. Cuando termine el año volveré a abrir la Excel y revisaré nuevamente toda la operativa. Compararé las entradas que debería haber ejecutado con las que realmente ejecuté, revisaré las salidas y analizaré los resultados. Y comprobaré si estos cambios han conseguido que mi ejecución esté más cerca de la calidad de mi análisis. No se trata de cambiar 10 cosas a la vez, se trata de identificar dos problemas concretos, trabajar sobre ellos durante varios meses y medir el resultado. Y hasta aquí mi análisis, y la chapa que os he pegado hoy es diferente al vídeo que normalmente estoy acostumbrado de análisis semanal. La operación del BCE ha terminado con un resultado negativo, pero sinceramente creo que esta semana me llevo algo mucho más valioso que el resultado de una única entrada. Me llevo información y una nueva enseñanza, y sobre todo un plan concreto para mejorar. Porque una estrategia puede ser muy buena sobre el papel, pero no sirve de nada si quien tiene que ejecutarla no es capaz de hacerlo con la misma disciplina con la que la he diseñado. Mi objetivo de aquí a final de año no es obsesionarme con ganar más dinero, mi objetivo es convertirme en un mejor gestor. De hecho, el dinero viene solo. Si eres mejor gestor, el dinero vendrá solo. Y estoy convencido de que si consigo mejorar mi ejecución, los resultados acabarán llegando como consecuencia del proceso. Iré compartiendo este camino con total transparencia. Cuando las cosas salgan bien, publicaré. Y cuando las cosas no salgan tan bien, también. Porque las operaciones positivas muestran la potencial de una estrategia y las negativas son las que muchas veces te enseñan dónde debes mejorar. Si os ha gustado el vídeo, agradeceré muchísimo vuestro like y vuestra suscripción, porque ayuda mucho al canal a seguir creciendo. Y si queréis seguir el mercado continuo durante la semana, os espero en Maranta Radar, que lo tengo aquí abajo, un enlace en el Telegram. Aquí comparto la novedad y el análisis. Básicamente es el análisis más actualizado, ¿vale? Muchas gracias por estar una semana más al otro lado y recordar: mi trabajo no consiste en adivinar el mercado, mi trabajo consiste en esperar hasta que el riesgo tenga sentido. Fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana. ¡Chao!